En principio me gustaría aclarar que esta charla no tiene un fin claro, no es una teórica, más que nada es una invitación a la libertad interpretativa, a contar y ser una experiencia en sí misma, a una feliz indeterminación de los resultados, podríamos decir. Simplemente una invitación a hacernos preguntas a nosotros mismos. Casi que les diría no crean nada de lo que les voy a decir. ¿Qué significa deconstruir? Después vamos a ver por qué deconstruir. Es un término alemán usado por primera vez por Heidegger que significa destruir. Luego es ampliado por Jacques Derrida, filósofo francés, y básicamente es un proceso en el cual se deshacen analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. Bajado a tierra sería algo como qué elementos constituyen una verdad dada. Me gustaría contar esta experiencia, que fue que cuando nos tocó cursar con Pochi en el 2012, ahí medio que se nos cae el DNI, la cátedra planteaba un ejercicio que se llamaba resignificar el espacio. Ya el título nos significaba un mundo nuevo. Convengamos que la experiencia de TIA 4 es bastante distinta a todo lo que se viene experimentando en la carrera. La verdad que nos costó entender por dónde iba la cosa, porque le queríamos aplicar de entrada la fórmula que nos funcionaba hasta el momento. A todo esto, Fabio, si a él le encantaba lo que decíamos, nos desaprobó en el primer ejercicio. Estas eran nuestras caras cuando pasaba eso. Lo que quiero decir con todo esto es que es bueno entrar en crisis como se encuentran muchos en este momento. Básicamente lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. Y para calmar un poco la ansiedad, es importante destacar que lo que plantea la cátedra es una experiencia que hay que transitar. Es medio como la lección de Steve Jobs que dice que los puntos solo se conectan hacia atrás. Quizás el camino por momentos no tiene mucha lógica, pero al final todo cobra sentido. Hoy creo que con Pochi podemos decir que gracias a esa crisis que tuvimos fue como el punto clave donde cambiamos nuestra mirada sobre la arquitectura o como metodología de trabajo. Explicando un poco más la situación en la que nos encontramos, a fines prácticos me gustaría enunciar esto como un problema aparente que, que es lo que venimos encontrando como falencia en el ejercicio y es que ¿por qué se genera esta situación? Y creo que se genera porque en TIA 4 no da un problema predeterminado para resolver. Tiene que construirlo ustedes y en función de las correcciones generales parece ser que toda esta problemática que estamos construyendo hoy no alcanza. Lo que identificamos en líneas generales, el resto me puede corregir después, eh, y lo que sucede es que el ejercicio de investigación, si bien hay un análisis y mucha reflexión, parece ser que la respuesta ya aparece en el enunciado del problema. Y eso es como lo que elimina una investigación de entrada. No podemos tener a priori centro de investigación de esto, de lo otro como resultado. ¿Significa que esté mal? No, quizás esa sea la respuesta, pero hoy con eso significa que no alcanza. Lo que está pasando es que se pierde un poco el juego de salir de su zona de confort y descubrir algo nuevo, que parece ser fundamental y, de nuevo, condición necesaria a esta altura de la carrera. Muchas veces nos habrán sentido nombrar a la metodología científica y creo que más que nada lo mencionamos porque todavía no encontramos muy bien la palabra para expresar nuestra búsqueda. Lo que sí tiene la metodología científica es que te obliga a pensar y descubrir cosas que por como estamos seteados no vemos de entrada. Parece interesante hasta acá como método, pero me gustaría descartarlo o ponerlo un poco aparte como camino a seguir. Salvo que esa sea la elección propia y la búsqueda de cada uno y a la conclusión que puede llegar. Eh, ¿Por qué aparece, pone un poco en jaque esto del método científico? Y es por una pregunta que también tenemos hace muchísimos años y hay muchas miradas distintas y es si la arquitectura es una ciencia o un arte. Y como dice el método científico justamente, medio como que es un lápiz de preescolar que ya tiene el nombre escrito atrás y le pertenece a la ciencia. Entonces esta discusión no la vamos a abrir por el momento, arte-ciencia, sí vamos a tomar el camino de la búsqueda de un método personal para poder autosuperarnos. Entonces,
¿qué es lo que queremos con este nuevo título que es Problema Construido? Responde básicamente a nuestro leitmotiv, que puedan darnos un problema creado por ustedes en el cual salgan de su zona de confort o de todo lo aprendido hasta el momento. Para eso, de entrada, no tienen que saber cómo responderlo. Esto es que puedan aprender algo nuevo mediante pensamiento crítico, y la condición necesaria es que para poder resolverlo bien o mal después, salgan de su forma preestablecida. Básicamente que puedan descubrir cosas nuevas y crecer. La finalidad del problema construido puede que se haya transformado en un trabalengua hasta el momento. Por eso me parece más copado que lo explique en este momento Eisman, que es mucho más claro que yo y qué es lo que se busca. Like that or like this, why is it not like this? And there's no, other than I can do it in the new tools, the new digital tools, I can make bobbles that do anything. Why? Why should I do that? And that's the real question. The trouble is the lack of reason. The lack of reason. Yeah. And the lack of why one does anything is that there must be something significant to the discipline of architecture. In other words, if you say, build me a house, or build me a church, or build me a factory, if it doesn't say something about architecture, then it has no value for me. In other words, just to build a church, I need to say something not about churches, but about architecture. If something says nothing about architecture, then it's not interesting to me as architecture. In other words, look, let's say you can paint, all right? And you show me your painting. And you say, here's a painting of flowers, here's a landscape, maybe very pretty, right? What does it say about painting? Not the specific subject, but what does it say generally about painting? There are thousands of people that sit out in the park and paint, and it's very pretty and very nice, or they tell stories, they represent things, by the way. Mm-hmm. But do they, whatever they represent in their painting, does it say anything about painting? Okay? And Yeah. to me, that's the criteria. And then the question is, what does it mean to say something about painting? Or what does it mean to say something about architecture? And therefore, you have to go back to the history of architecture, because you have to, if you're going to say something, you have to comment on precedent. That's what has gone before. Precedente. Mm-hmm. And to me, Entonces, si ya sabemos que tenemos que decir algo sobre la arquitectura, como escuchamos el video de Eisman, primero tendríamos que saber qué es la arquitectura. Y acá aparece una definición que es propia y que tiene una trampa a la pregunta y la respuesta, porque fue construida para que sea lo suficientemente irreducible y generar al punto de ser algo obvio. Dicho esto, empieza la idea de la experiencia, que es jugar a deconstruir esta pregunta y respuesta. Veamos realmente qué significa esto de pensar el habitar. Para eso vamos a recurrir a este señor, Martin Heidegger. Ahí lo vemos en su cabaña, vive en una cabaña muy solitaria, que es como una especie de Le Corbusier de la filosofía moderna. Y hay una serie de conferencias de Heidegger del año 51, y en una de ellas es publicada con el nombre de ¿qué significa pensar? Básicamente se plantea la pregunta ¿qué significa pensar? Y plantea la pregunta también como herramienta indispensable para la deconstrucción. En principio lo que dice Heidegger es que la pregunta marca el sentido de lo buscado, lo que se sustrae, y esa es una primer premisa a la que agarrarnos. Él dice que no puede definir qué significa pensar. Por lo tanto, al no poder definir eso, sí puede definir que lo aprendido no le permite definir qué significa pensar. Un poco un trabalenguas. Entonces ahí aparece un sentido de lo buscado. Casi que está diciendo que necesita desaprender todo lo que sabe y aprender nuevas cosas. Entonces sería algo como primer paso de todo esto, pensar en lo que no estoy pensando, y eso tomémoslo un poco como
herramienta. En otra de las conferencias del año 51 publica otro ensayo que se llama Construir, Habitar, Pensar. Y la primera pregunta que se hace es ¿qué es el habitar? Y como primera premisa lo que establece es que al habitar llegamos a través del construir. O sea, construyo algo, lo que sea un espacio, lo que sea, un edificio, con el fin de habitarlo. Pero después plantea que hay una contradicción en eso, porque si no, si en el construir mismo no estoy habitando ya, porque es un hecho medio como de estar vivo, eh, entonces es como que si no habito no construyo, y a lo que va con todo esto es que las dos cosas están estrechamente relacionadas. Entonces construir es propiamente habitar. La segunda pregunta que se hace, ¿hasta qué punto el construir es inherente al habitar? Y para explicar esta pregunta planteo un ejercicio que, que nos dice algo así como imaginen un puente, y estaría bueno que lo imaginemos. Y lo primero que nos dice es, no solamente el puente une las orillas, recién en el paso del puente se destacan las orillas como tales. Expresamente une dos fronteras, límites. El puente congrega la tierra como paisaje en torno al río. Puede soportar la corriente más leve como la correntada de una tormenta. Cubre al río, lo toma cautivo de su cara al cielo para luego liberarlo. El puente deja al río su curso y garantiza al mismo tiempo a los mortales el paso de un territorio a otro. Permite el comercio entre un pueblo de un lado del río y con el pueblo del otro lado del río. Nos permite habitar una realidad que no podríamos hacer por nuestros propios medios. Al estar en el centro del puente, estamos por encima, flotando. Expresa todo esto, podríamos decir que explicado todo esto, el puente se transforma en un símbolo, todos lo imaginamos y todos construimos ese símbolo, y todos imaginamos un puente distinto, pero el puente, cuando es un auténtico puente, no es jamás primero un puente, un mero puente, y después un símbolo. Tampoco es de antemano un símbolo. Si tomamos el puente estrictamente como tal, el puente es una cosa y solo eso. ¿Y qué es esa cosa? El puente es una cosa de índole particular, da un estado de estancia en el espacio, construyó un lugar en el río, no estamos hablando de las orillas del río 2 kilómetros abajo. O sea, el puente se construyó en el espacio y el puente construyó el lugar. Y esto es un poco como cuando uno piensa, no sé, en que tengo que ir a preparar un café ahora y no estoy antes de levantarme la silla ya en la cocina. O sea, la conclusión sería algo como también en parte que habitamos el espacio no solo físicamente. Dicho esto, nos despedimos de Heidegger y pasamos en limpio lo que tenemos. Y sabemos que disponemos de una cuadratura, que es el espacio, el entorno natural, en el ejemplo anterior el río. Como individuo, sociedad, tenemos necesidades, cruzar de un lado del río al otro, protegernos de la intemperie, cuidarnos de animales, etcétera. Y en función de eso tenemos órdenes establecidos, paradigmas temporales, construcciones sociales, los relatos que veíamos en la conferencia de Harari, por ejemplo. Y como resultado tenemos la construcción de cosas, en nuestro caso llámense edificios, que buscan dar respuesta a las necesidades de ocupación física y simbólica que tenemos como individuos y sociedad. Entonces, dentro de nuestro proceso podemos identificar que si bien parece ser lineal, se puede presentar problemas de temporalidad. Supongamos que resolvemos ciertas necesidades del individuo y llegamos al hecho arquitectónico. ¿Qué pasa si en esa ecuación la respuesta queda obsoleta porque cambiaron los órdenes establecidos o las necesidades individuales? Y la otra pregunta es, ¿quién fijó esas necesidades? ¿Desde dónde se construyeron? Sirve mucho el video de Harari. Y dicho esto, ¿dónde entra el arquitecto en esta ecuación? Esta es una frase de Charles Eames que dice: los límites del problema son los límites del diseño. Y la incógnita por ahora es el arquitecto dentro de esta ecuación. Y sabemos que inherentemente el problema de arquitectura está construido por los elementos mencionados anteriormente. Con todo esto lo que establecimos son los límites del problema y una estructura del posible problema de la arquitectura. Entonces, recapitulando hasta ahora, sabemos que el problema construido tiene que decir algo sobre la arquitectura. Inherentemente la arquitectura, pensamos el habitar,
y establecimos los límites del problema. Ahora viene la construcción del problema, o la síntesis de la construcción del problema de la arquitectura. Y en esta parte, dentro de los límites de ese problema, entra la parte política, la idea de bien, mal, estética, ética que tengamos cada uno. La pregunta es: ¿qué te molesta de esa ecuación? Sabemos que toda la ecuación puede dar como resultado cosas muy positivas como cosas muy negativas. Y desde mi punto de vista aparece como esta necesidad de quizás mejorar el mundo, que tiene que hacer algo de arquitectura, trabajar sobre la inequidad social, cambio climático, la urbanización, contaminación, aislamiento. Igualmente no significa que esto esté bien o esté mal o sea el camino buscado. Es una postura política, insisto, en este lado. Y me gustaría hasta incluso poner una frase de mi arquitecto favorito, que es Sumter, y en un momento dijo: he dicho adiós a la manida idea de que la arquitectura tiene que salvar el mundo. Es como, bueno, me dedico a otra cosa, esto no me preocupa más, y casi que lo plantea él en su carrera como un punto de ruptura donde cambia su mente y demás. Sea cual sea la postura de cada uno, sí hay que entender que la condición necesaria es que digan algo sobre lo que se les presenta, que tomen un partido. Y para esto, si nos ponemos de acuerdo en el problema anterior, algunos y otros no, planteo un axioma de Einstein que dice: no se puede resolver los problemas que tenemos si insistimos en situarnos en el mismo lugar desde el que se crearon. Y hago otra pregunta: ¿tenemos que cambiar algo? ¿Tenemos que cambiar nosotros? ¿Por dónde viene la cosa con el axioma de Einstein? Y para eso planteo otra Caverna pregunta. que se abre al interior de una montaña. Una montaña de las tantas que hay en un paisaje, pero en una de ellas se ve un agujero, y al interior de ese agujero se va como desplegando una caverna que cuanto más cerca está de la salida más luz tiene, pero cuanto más profunda la caverna se despliega, más hacia el fondo de la caverna nos metemos, más sombras, más tinieblas, más oscuridad encontramos. Ahora pensemos que en el interior de la caverna, bien en el fondo, sentados mirando el fondo de la caverna, hay unos prisioneros sentados sobre sillas, atados de pies y manos y de cabeza, que no tienen la posibilidad ni de darse vuelta ni de pararse, sino que están como estaqueados en esas sillas, obligados a observar ese fondo oscuro. Un fondo oscuro en el que se ven algunas sombras. Y ellos no tienen la posibilidad ni de pararse ni de desatarse. Están encadenados. Pero con el paso del tiempo, esas cadenas se vuelven costumbre, se vuelven invisibles, a tal punto que las dejamos de percibir. Vivimos encadenados en el fondo de una caverna, observando una pared con sombras, pero con el paso del tiempo vamos olvidando ese carácter existencial y comenzamos a confundir esa situación de aprisionamiento como si fuese una situación natural, normal, real. El gran problema es que detrás nuestro, que ya no vemos, hay unas personas que pasean por encima de sus cabezas objetos cuyo reflejo van a dar al fondo de la caverna por acción del sol, por acción de un fuego, da igual. La luz pega contra esos objetos y los objetos
comienzan a mostrarse como sombras en el fondo de las cavernas. Entre estas personas que pasean objetos y nosotros hay un muro que lo que hace es permitir que solo se observe en el fondo de la caverna el objeto y no las personas que lo manejan. Es como en la película, diríamos, vemos los efectos de la Matrix, pero no la Matrix misma. Entonces la primera pregunta clave es, si uno ha vivido toda la vida sentado en una silla encadenado, pero no sabe que está encadenado, viendo un fondo de una caverna donde confunde permanentemente lo aparente con lo real, porque ve sombras de los objetos y no a los objetos mismos, la pregunta es, ¿podemos darnos cuenta? ¿Podríamos realmente ser conscientes, darnos cuenta que eso que estamos observando es falso? ¿O el hábito se instala de tal manera en lo que somos que nos resulta absolutamente imposible distinguir lo real de lo aparente? Pensémoslo en la vida cotidiana. ¿Cuán habituados estamos a ciertos valores, creencias, dogmas, instituciones? Preguntémonos, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿Qué es lo que nos aprisiona y no nos deja visualizar como posibilidad, que está tan instalado en nuestra conciencia que creemos real? ¿Cuáles son nuestras sombras? ¿Las podemos o no las podemos ver? Parecería que no. Parecería que nada en nuestro interior aparecería como una especie de clamor o de conciencia o de evidencia de que la cosa puede ser de otra manera. Déjame de molestar. ¿Qué me venís a plantear? ¿Qué actividad inútil es esta de la filosofía que viene a plantear que la mayoría de nuestras verdades en realidad son pensables en tramas que las trascienden y con otros intereses hacen que nosotros creamos lo que queremos creer? ¿Por qué nos vienen a molestar de esta manera si el mundo venía mucho más tranquilo? La pregunta después de escuchar la alegoría de la caverna sería algo como, en nuestra condición de arquitectos, ¿estamos dentro de una caverna? ¿Qué cosas construye nuestra caverna? ¿Qué cosas tenemos que mirar para crecer? Después de ver esto, casi que nuestro rol es muy parecido al de Howard Rourke en la película El Manantial, donde cuando intentamos plantear un cambio en la ecuación aparecen mesas de poderes y le ponen como esas molduras a su edificio y lo destruyen completamente. Sí parece también interesante en la deconstrucción del arquitecto, fundamentalmente ver a quién respondemos en cuanto a un funcionamiento, a quién somos mayormente funcional. Y en este caso, en el año 2008 se dio una paradoja, una crisis mundial económica, y si revisamos los problemas que habíamos enunciado anteriormente, inequidad social, cambio climático, etcétera, pareciera ser que en ese momento tendría que haber existido toneladas de arquitectos trabajando, ya que somos los que bogamos por esa lucha y como que nos preparamos para eso, pero se dio una situación completamente inversa, que fue una de las mayores crisis en cuanto al empleo de arquitectos. Y acá surge un dato duro, y es importante ver cómo el dato toma validez en función del problema y no viene de cualquier lado. Y el dato es que los arquitectos a escala mundial trabajamos para el 1,95% de la población más rica, fundamentalmente los dueños de los medios de producción. Al caer la economía, esos sectores entraron en crisis, que nos da el metadato, crisis de trabajo de los arquitectos, claramente. Parece ser que el enfoque de los paradigmas arquitectónicos siempre estuvieron influenciados por los medios de producción. Esto también lo contaba mucho, la charla de Harari básicamente es eso. Y en nuestro caso, ya sea en el modernismo, construyendo una organización social a través del espacio de la arquitectura, o en la actualidad en función del real estate, y esto lo abstraigo un poco del ámbito académico, pero parece ser muy raro que cuando salimos de la universidad nuestro anhelo es
construir un rascacielos en Nueva York y desarrollarlo. La pregunta entonces, ¿en algún momento podremos pasar de ese 1,95% al 100%? ¿Le vamos a marcar agenda a la arquitectura o variables externas nos marcan agenda a nosotros? ¿Podemos ayudar a la democratización de los medios de producción? ¿Es una utopía? ¿O generar un sistema superador a todo esto? ¿Podemos abarcar esas variables? Si entendemos esto, parece ser que la alegoría de la caverna está constituida de este modo. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué podemos decir sobre la arquitectura? Mientras tanto, me parece el ejercicio de deconstrucción pasa por interpretar cuáles son los elementos que los medios de producción, por ahora nuestro evidente sector que maneja la caverna, ponen para proyectarnos una realidad distinta. ¿Cuáles son los objetos que aparecen ahí arriba? Son los premios, las universidades, las herramientas gráficas, la economía, la política, nuestra propia condición social. Y claramente eso se retraduce como la imagen que concebimos como realidad, que es esta arquitectura en la que yo muchas veces pienso que no es muy difícil de construirla realmente. Quizás identificando todos estos elementos podemos llegar al problema construido, el famoso problema construido. El ejercicio entonces es de construir nuestra realidad para lograr una superadora. A rápido modo, me gustaría enunciar algunas cosas a pensar. Y acá, como herramienta también, es donde aparece la investigación para poder deconstruir. Es necesario investigar, es una de las finalidades de la investigación. Dentro de las cosas que nos construyen, creo que podemos hablar de la subjetividad absoluta y entender que todos venimos con una estructura familiar o de vida. Y acá hay un textito chiquito que dice: algunos padres educan a sus hijos intentando que sean de una forma determinada, como tienen que ser, como siempre ha sido, como a ellos les hubiera gustado haber sido, o como sea que consideren que es la forma correcta de vivir. Otros padres, en cambio, se limitan a transmitir a sus hijos unos valores y tratan de dotarlos de las herramientas adecuadas para que ellos mismos encuentren su propio camino. Estas herramientas pueden ser, por ejemplo, sensibilidad ante sus propias emociones, capacidad de reflexión y análisis, empatía, predisposición al disfrute, tendencia a encontrar el lado positivo de las cosas o fortaleza para afrontar las dificultades. Estos padres dejan que sus hijos busquen, investiguen, encuentren y aprendan por sí mismos, apoyándose en los valores y las herramientas que les han sido transferidas. A todo esto todos venimos con muchos mandatos desde que nacemos. Ya yéndonos a otro tema un poco más como a la realidad social o el paradigma social en el que nos encontramos, aparece como esta pregunta: si la arquitectura está funcionando como una respuesta o como un reflejo. Como una respuesta o como un reflejo a qué es el otro tema. Y acá me gustaría mencionar algo que sucede hoy, que básicamente es lo que caracteriza a nuestra generación, es que estamos bombardeados de información y estímulos: el celular, internet, las noticias, etcétera. Dada la inercia que posee toda esta información, nos resulta en cierto punto vacía y vertiginosa. Y lo que sucede es como que en el nuevo lenguaje que se está dando, no se está interpretando tanto lo que se dice, sino más bien cómo se dice. Y hay como otra pregunta que ya es bastante vieja, que anda dando vueltas por ahí, que dice que pregunta si el capitalismo es originario de esto o, o simplemente se adaptó a este cambio social, etcétera, etcétera. Y dentro de esta etapa que vive el capitalismo, no muy bien definido, se llama que el capitalismo evolucionó a un capitalismo transestético, es denominado. Básicamente lo que sucedió es extremadamente simple y es como que el tema es siempre el mismo: los medios de producción. Las matrices de los medios de producción, dado el avance de la tecnología, empezaron a flexibilizarse y a hacerse más duales. Entonces aparece esto como, pensémoslo un poquito más atrás, en la época de, no sé, Coca-Cola en su máximo esplendor. Coca-Cola tenía que vender un ideal de Coca-Cola, de familia, de reunión, de la Navidad, etcétera, etcétera. Y hoy en día, como tiene la capacidad de hacer tantos productos distintos, lo que hace es como mapear a las distintas personas y
crea el producto necesario para ese grupo social, etcétera, etcétera. Parece como muy simple o muy reduccionista, pero si lo pensamos es como un poco el cambio que hubo entre el modernismo, ideologías fuertes, estos son mis ideales, me voy a morir mañana por ellos, y un poco más nuestra época como que estos son mis ideales, pero hagamos la revolución que no caiga fin de semana porque voy a estar ocupado. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa un poco con todo esto? Lo que buscan las nuevas desarrolladores de matrices o los dueños de las matrices de producción hoy en día es como más bien impactar mediante cómo se comunica el mensaje. La pregunta es, ¿la arquitectura está exenta de todo esto? Si ya estamos viendo que siempre va muy de la mano con todo eso. Y pongo un ejemplo que es, esta obra me encanta en lo particular, pero este edificio de Gary, ¿hasta qué punto esto no es una respuesta a las problemáticas sociales o problemáticas de la arquitectura que nombrábamos antes? Es más bien un reflejo de esta sociedad del hiperconsumo, de la velocidad que estamos nombrando. Esta obra no tiene otro fin más que sorprender, que ir, sacarte una foto y demás. Otra pregunta es arquitectura para arquitectos. Y esta crítica va un poco más para el lado muy nuestro, muy adentro nuestro, de taller hasta incluso diría, de taller, de universidad, de pasillo, de nuestros diálogos como arquitectos. Y, y va un poco a la construcción que hacemos muchas veces de la obra por la obra. Cuando algo nos gusta estéticamente o por alguna razón particular, este, cómo le damos tanto valor a esa obra que después busca ser replicada o demás, etcétera, etcétera. Y, y muchas veces es como que me encanta esto, pero nunca entendí qué problema está resolviendo. No digo que esté mal, pero está siendo como súper puesta en escena a través de su valor estético. Algo extremadamente subjetivo, no solo en términos de las personas, sino en términos del tiempo. Pasa mismo entre la competencia de los alumnos o el como premio a los docentes y demás. Y la verdad es como bastante egoísta la arquitectura. Bien, creo igual que en el último tiempo, por suerte ustedes que son más jóvenes vienen dando un cambio copado. Son más solidarios creo con el otro. Quizás me equivoqué, quizás no, pero es un poco lo que veo de afuera. ¿Y qué pasa un poco con esto? Es, bueno, si bien tenemos como ese diálogo interno entre nosotros, este, esa batalla estética, lo que me pregunto muchas veces es cómo transmitimos eso después cuando salimos a la calle. Y algo que les va a pasar, pero es como medio cantado fija cuando salen a tener sus primeras obras y demás, es que aparece un cliente y es como, te puedo hacer la obra de Sumtor o la quiero hacer y te va a quedar hermosa y esto es la belleza, esto es lo bueno. Y el tipo realmente quiere ponerle, no sé, un enano en el jardín y dos leones. Y en nuestra mente es como muy difícil entender eso y se da una batalla gigantesca. Entonces a todo esto también va la pregunta, que, que es hasta qué punto tiene que pensar la arquitectura en términos de belleza si los problemas que quiere resolver son inequidad social, contaminación, pobreza, etcétera, etcétera. Y más, si entendemos que hay un momento social como el que nombraba antes de esta hiperestimulación o capitalismo transestético, en donde se eliminan los prejuicios. ¿Por qué no aprender un poco de eso y dejar que cada uno defina sus gustos, su forma de vivir? O sea, al fin y al cabo el que la va a vivir es el habitante. Básicamente sería como, lo que entiendo yo es que la arquitectura funciona como una partitura cuando la hacemos estéticamente y quizás tiene que cambiar y ser de cada habitante, en vez de una partitura, de una guitarra en donde él componga su propia melodía. Ahora bien, en toda esta batalla de la estética, creo que nos mentimos un montón, porque si es cuestión de salir a la calle y ver Morón y entender lo que es esto en quilombo, a nadie, creo que a nosotros nos duele la cabeza
ya ver esto te dan ganas de vomitar, pero es a lo que le estamos haciendo funcional. Básicamente, ya la charla para no ser tan extensa la cosa, en cuanto a la arquitectura y el Estado, básicamente es cómo nos condiciona el Estado en cuanto a la normativa para generar nuevas soluciones. Eh, Me pregunto si no deberíamos tener más presencia sobre eso. En el caso de Argentina, a priori parece responder a un límite de infraestructura, pero creo que también lo importante a ver es que dinámicas hay en los lugares donde la normativa del Estado no llega, y eso lo que hace es poner en evidencia un problema o una dinámica, o en lugares donde llega la normativa como es vulnerada por factores eh, que están fuera de la normativa propia, creo. En eso claramente creo que es un caso súper paradigmático, ejemplificador de la Villa 31, en plena zona importante de valor de tierra en Capital Federal. Este, lo que hace creo que es poner en evidencia este problema que queremos resolver como arquitectos, que sentimos que necesitamos resolver. Yo muchas veces me pregunto cuando veo estas fotos, es como que hay cierta vanguardia ahí, hay cierta espontaneidad de la construcción, está bien, saquemos todo el lado de necesidad o condición necesaria que debe cumplir, que muchas veces no la cumple. Pero hay nuevas dinámicas sociales que se dan en ese lugar, nuevos métodos de convivencia, y sobre todo esos lugares están construidos propiamente por sus habitantes. En ese caso me sale el disparador de preguntarme, estos tipos no están siendo en cierto punto eh, dueños de sus medios de producción, son ellos los que construyen, y quizás se da una dinámica de que con un pequeño taller podés construir una vivienda en otros términos de temporalidad, de tecnología y demás. Lamentablemente se da como esta cosa del know-how que tienen de la técnica del ladrillo y demás. Pero me pregunto qué pasaría si hay otra tecnología constructiva en esos lugares. En cuanto a la arquitectura y la economía, eh, más allá de los medios de producción, es como el elemento básico de habitar nuestro, de la arquitectura, la vivienda, de todos estos problemas que mencionamos, hasta qué punto no está completamente construida por el mercado. Salís a la calle y tenés como el encargo ese quizás de un edificio de viviendas, y el desarrollador, el inversor, como tiene mucha más definición del proyecto que el arquitecto mismo. Y se da esta cosa misma de mercado incluso, de, bueno, si vos no haces lo que te estoy diciendo, hay 25.000 arquitectos detrás tuyo que están dispuestos a hacerlos. Y ese también es como, la culpa no la tiene muchas veces el chancho, sino el que le da a comer. Y lo peor de todo, más allá de un margen económico, es que están definiendo un modo de vida de habitantes completamente antiguo, basado, no sé, en un esquema de familia central nuclear, padre, madre, teléfono en el centro de la casa. Todo eso pasó hace 1000 años. ¿Cómo seguimos dando esas respuestas? Y bueno, esto es lo que me preocupa mucho a mí, particularmente desde el lugar de la cátedra, que muchas veces ese es el anhelo por un éxito capital individual. Me parece como de las peores cosas que veo y que me sacan un poco de las casillas. En cuanto a los medios de representación, me parece como, más aparte de los medios de representación, me parece importante como remarcar la mercantilización que existe sobre objetos que son extremadamente cotidianos para nosotros, como, bueno, valga la redundancia, los mismos medios de representación, las publicaciones que consumimos de arquitectura, libros, páginas, etcétera, etcétera, y cómo lo tenemos extremadamente incorporado eso, que no lo cuestionamos, es la herramienta dada y listo, no pasa nada con eso. Y poner como un mínimo ejemplo, que es Monge. Todos empezamos aprendiendo Monge, y algo que aparece de Monge es como este ser que viene a liberar a la nación francesa,
mediante la representación de armas para que el imperio pueda triunfar sobre los demás. O sea, estábamos utilizando un sistema que como fin objetivo tenía la construcción de armas bélicas. SketchUp, la manera más sencilla de dibujar en 3D. Yo apuesto cualquier cosa que Google tiene como muchos intereses metidos detrás de este programa. No hacen un software libre porque sí, en particular esta empresa. Y creo que en algún momento, si bien esto nos sirve como herramienta a nosotros, también en algún punto empieza a servir a ese conglomerado. ¿Para qué? La verdad, muy bien, no me puedo ni siquiera imaginar. Y la última cosa que usamos hoy fundamentalmente como medio de representación, que son los renders, que están representando. Y volvemos un poco a lo de respuesta reflejo y esta sociedad de velocidad y demás. Estamos representando básicamente una ficción del habitar donde absolutamente todo el mundo es extremadamente feliz. Y no quiero ser negativo, no quiero que el tinte de la charla sea negativo, pero es una ficción. Creo que hay que tener un poco una mirada pesimista respecto a todo lo que vimos como para poder deconstruirlo. Y aquí hay un pequeño texto que dice: si los arquitectos no reconocen las lógicas detrás de las interfaces y desplazan los códigos base de los algoritmos para apropiárselos, su trabajo estará atrapado en un conjunto determinado de ideas, proyecciones culturales y agendas estéticas contenidas dentro de estos códigos base. La parte esa de agendas estéticas, muy interesante. Concluyendo las variables que enunciamos en esta especie de Concluyendo con las variables que analizamos, me parece importante dejar para el último lo que respecta a las tecnopolíticas y todo el trasfondo que hay detrás de la tecnología y cómo la tecnología puede ampliar las dimensiones de la arquitectura en forma sustancial. Como es esta pregunta de si el huevo o la gallina, si el cambio social genera el cambio tecnológico o muchas veces el cambio tecnológico generó el cambio social. Ejemplo, no sé, Roma con la bóveda, el arco, la cúpula. Si toda esa tecnología no fue la que empezó a generar otro cambio social. Y en cuanto a esto, me parece como bien oportuno nombrar a Le Corbusier como la máxima figura que tenemos nosotros que habla todo el tiempo de la máquina de habitar, de una conciencia del modernismo, de la actualidad, del futurismo, de estar muy actual en su época. Y algo que me parece muy importante es como en este texto hacia una arquitectura, Le Corbusier dice algo como que la casa es una máquina de habitar: baño, sol, agua caliente, agua fría, temperatura, voluntad, conservación de alimentos, higiene, belleza mediante proporción. Un sillón es una máquina de sentarse, etc. Maple ha demostrado el camino. Los aguamaniles son máquinas de lavarse. Twyford los ha creado. Nuestra vida moderna, toda nuestra actividad, con excepción de la hora del tilo y la manzanilla, bueno, acá no era tan moderno, ha creado sus objetos, su traje, su estilográfica, su Evershop, su máquina de escribir, su aparato telefónico, sus admirables muebles de la oficina, los espejos Saint-Gobain y los equipajes de Innovation, la máquina afeitar Gillette y la pipa inglesa, seguimos muy tradicionalistas, el sombrero hongo, la limusín, el paquebote y el avión. Y me gustaría empezar como a construirlo un poquito a Le Corbusier. Y en ese mismo libro él plantea esto, que primero, antes de esto, dice que para habitar una de esas casas, la máquina y demás, uno tiene que tener la mentalidad de un sabio. Ahí está un poquito en un problema ya. Y cuando empieza a mostrar estas imágenes, un poco de lo que hablaba él dice algo como que la arquitectura se halla actualmente en desorden, pero sus leyes esenciales, basadas en la geometría clásica, subsisten. Y hace como estas analogías de que el templo griego tiene ciertas proporciones o igualdades a la máquina del auto.
Yo eso ahora lo pondría un poquito en crisis. Y puntualmente en este caso de los autos, dice, esta precisión, esta limpieza de ejecución se remonta mucho más allá de que nuestro renaciente sentido mecánico. A todo esto, viendo la máquina, el superbarco, la máquina del momento quizás, y las casas de Le Corbusier, la pregunta para resumir es cómo explicar la funcionalidad de la tecnología de las casas de Le Corbusier, o Mies, o si no es con una relación simbólica con la máquina. O sea, no es una máquina, es una representación de una máquina. Entonces, si el paradigma era tecnológico, este, yo no creo que al barco le preocupe mucho en su construcción, en su diseño, en su momento tecnológico, no creo que le haya importado mucho la relación con el templo griego. Este, entonces la pregunta es, ¿hasta dónde nos miente un poco Le Corbusier en cuanto a un simbolismo representativo, blanco, puro, dice él, líneas rectas, una ventana que emula ser un barco, pero no lo sé? ¿Hasta dónde no nos miente un poquito en ese sentido? Y básicamente, igual que el barco, esto era una máquina del momento. La pregunta es, en este contraste, ¿qué se parece el auto a la casa de Le Corbusier? Creo que es un poquito simbólico, más que nada. Y acá aparece este señor que les nombraba antes, que es Buckminster Fuller, y la casa de Maxion. Y tenemos como en este libro que se os recomiendo a todos, que es de Rainer Barnum, dice algo como: tan temprano como en 1927, Fuller había avanzado con su proyecto de casa de Maxion, un concepto de diseño doméstico que apenas podría haber sido construido en las condiciones tecnológicas de la época. Y de haber sucedido, pondría la Bisawa, técnicamente obsoleta antes de haber comenzado el diseño. El concepto era totalmente radical: un anillo hexagonal de espacios de vivienda, con muros de doble piel plástica, con diferentes transparencias según las necesidades lumínicas, colgando de tensores de un mástil de duraluminio que al mismo tiempo contenía todos los servicios mecánicos. La forma de la casa no es destacable, excepto al ponerla en relación con métodos estructurales y de planificación de la misma. La estructura no está basada en la imposición de una estética perretesca o elementarista. Es un material que se había elevado a la categoría del símbolo de la máquina, sino que es una adaptación de los métodos de metal liviano usados en la industria aérea. O sea, ¿qué se parece más a la máquina? ¿Le Corbusier o esto, que es a nuestra vista absolutamente horrible? Y claramente es como todos sabemos que nuestra estética actual está extremadamente influenciada por Le Corbusier. A lo que vamos es hasta qué punto no arrastramos un modernismo tecnológico planteado por Le Corbusier, que es esencialmente simbolismo. Si esta casa de Fuller claramente es como que no le importa tanto lo simbólico. Es una máquina realmente, por formas y demás, y es la estética esa. Así que bueno, esa es como un poco la pregunta. Socialmente en la época, ¿qué se buscaba? ¿Cuál era la idea de belleza? No tengo idea. ¿Triunfó o no triunfó por eso sobre la casa de Maxion, la de Le Corbusier, o no? No sé, pero sí sé que una de las grandes variables es esta famosa tecnopolítica, y es que básicamente las casas de Fuller eran todas de metal y difíciles de construir desde lo tecnológico quizás. ¿Y qué pasa con el mundo? Básicamente esto: guerra, misiles, autos, tanques y demás, no hay metal. Concluyendo, resulta interesante ver cómo elementos que nos eran dados en el problema aparente, supuestamente satisfaciendo las necesidades sociales y aportando a la resolución de los problemas que puede llegar a plantear la arquitectura, terminan en cierto punto siendo perjudiciales. A esta conclusión pudimos llegar a través del proceso de construir un problema aparente para así generar un nuevo problema. Entonces podemos decir un problema construido.
lo que buscamos no es que sean el Quijote contra los molinos de viento. Nunca podríamos pedir que resuelvan el problema de la arquitectura, porque quizás no esté ni cerca todo lo que hablamos en la charla de ser el problema de la arquitectura, pero sí esto es algo que tienen que definir cada uno. Cada uno sabe cuál es su búsqueda. Lo importante es que tengan algo para decir. Busquen superarse y en una de esas, quién sabe, quizás algún día estemos todos de acuerdo en problemas similares, se den las condiciones y podamos mejorar este mundo entre todos aportando cada uno nuestro granito de arena. Eso fue todo, muchas gracias.